Alcalá Día a Día. Esta es la radio de Alcalá de Guadaira, una radio que cada mañana se acerca a todos ustedes. Ya saben nuestros oyentes que cada miércoles tenemos a profesionales de la salud aquí con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira para hablarnos de los asuntos más que más puedan preocupar a nuestros oyentes. Volvemos hasta el Hospital de San Agustín, como ya saben todos ustedes, lo hacemos cada miércoles. Hoy vamos a hablar de la tensión alta. ¿Cuántas veces? Porque muchas veces hemos escuchado esa expresión, tengo la tensión alta. Pues la tensión alta significa padecer hipertensión arterial. Esta afección puede pasar inadvertida y es más frecuente a medida que pasan los años. Existe cierta predisposición familiar, aunque también se dan en personas sin antecedentes. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros al doctor Juan Carlos Díaz Monrover, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Doctor, buenos días. Buenos días a todos, buenos días en la mañana. Explíquenos qué es la hipertensión arterial. Bueno, la hipertensión arterial, como su nombre nos va diciendo, es un aumento de la presión que llevan los vasos sanguíneos, la sangre que contienen. Es decir, yo lo hago siempre mucho el símil con una manguera que lleva agua, ¿no? Uh-huh. Cuando la manguera la cerramos un poquito, el chorrito de agua que va saliendo, pues como vemos sale con mucha más fuerza ese agua cuando la cerramos un poquito. Pues la tensión un poco cuando está elevada es lo mismo, es decir, la sangre que circula por las arterias, en cuanto esas arterias se cierran un poquito o hay otras patologías, lo que ocurre es que va con mucha más fuerza. Claro, esas arterias además, el problema es que se van ramificando. Entonces esa fuerza con la que va la sangre va chocando por las zonas donde se va ramificando y es donde vienen las patologías que se generan a raíz de tener la tensión alta. Uh-huh. ¿Y qué factores pueden, de hecho, provocan esta situación a la que usted está haciendo referencia? Hay muchos factores de riesgo. La verdad es que nosotros siempre clasificamos las hipertensiones en esenciales cuando no hay una causa secundaria que la esté provocando. Es decir, que un poco la evolución muchas veces de nuestra fisiología con la edad se va produciendo la hipertensión. Y en otras ocasiones pues hay patologías que es la que la genera. Patologías de origen renal, patologías de origen cardiovascular, que en un momento dado pueden provocar subidas de tensión. Los factores de riesgo fundamentalmente pues son los que clásicamente conocemos como hábitos, cuando no llevamos unos hábitos de vida saludables, es decir, obesidad, exceso de sal en la dieta, el tabaco, que es un vasoconstrictor muy potente, que es lo que provoca una bajada, un cierre de las arterias y aumenta mucho la tensión. Uh-huh. Fundamentalmente son esos los factores de riesgo y ya comentamos que aparte pues también se puede haber otras incidencias, otras patologías que los agravan. Uh-huh. ¿Qué síntomas presenta este problema, doctor? En la hipertensión, uno de los grandes problemas que a veces existe es que la sintomatología inicialmente no la percibimos, es decir, nosotros podemos tener un estado general bueno y si la hipertensión va generándose paulatinamente, como que casi nos vamos acostumbrando a tener las tensiones altas. Y ahí es un problema porque el daño se va produciendo paulatinamente. Uh-huh. Y en ocasiones, cuando da la cara, es cuando ya hay un daño provocado por esa hipertensión, con lo cual ya el prevenir ese daño es lo que hay que estar siempre encima. Por eso la hipertensión siempre, la clásica sintomatología es cuando una persona pues se nota cefalea, rubicundez facial, se le pone la cara roja, puede tener sensación de opresión torácica, sensación como de nerviosismo, pero sin una causa, que me encuentro un poco como ansioso, pero no hay una causa que esté provocando esa sintomatología. Entonces ahí hay que estar un poco encima y hombre, aparte de esto, que es lo que hemos comentado antes, tomarse la atención de vez en cuando pues siempre es bueno, porque en ocasiones, como ya hablamos, no llega a dar una sintomatología y a lo mejor cuando da una sintomatología ya estamos en una patología más severa, como es una hemorragia cerebral o un ictus o una afección cardíaca severa. Claro, porque por lo que nos está contando es un importante factor de riesgo
para la salud, es un grave problema para la salud, ¿no? Sí. General, además, ¿no? Sí, además la prevalencia de esta patología es muy alta en la población, es decir, a partir de una edad, normalmente personas jóvenes hasta los 40 años, normalmente no se aprecia la hipertensión. Hay casos que sí que empieza más temprano, pero normalmente la hipertensión esencial sin una causa secundaria en personas jóvenes es muy infrecuente, pero a partir de esa edad es muy frecuente. Prácticamente la población, más de la mitad de la población, pues puede tener hipertensión arterial. Y la gran ventaja de esta patología es que se puede tratar. Es decir, hay una amplia variedad de la farmacología que además cada vez va a el arsenal terapéutico, y además son fármacos más dirigidos exactamente a bajar la tensión con más severidad, y entonces pues no hay un problema. La clave es detectarlo a tiempo, esa es la clave. Porque lo que es luego el tratamiento, normalmente una vez tratado, es muy agradecida la patología. ¿A qué órganos puede afectar más este problema? La verdad es que yo siempre, cuando comento con los pacientes, el sistema circulatorio, que es donde va la sangre, que es la que al final está incidiendo cuando hay una tensión alta, esa sangre es la que va a una presión muy elevada, pues está generalizado en todo el organismo. Es decir, que el tener una hipertensión pues puede afectar a todos los órganos. Clásicamente y fundamentalmente los más relevantes pues son a nivel cerebral, puede favorecer una subida de tensión, puede dar una hemorragia cerebral con una patología ya luego secundaria, incluso con una posibilidad de muerte importante, así que es algo muy, muy grave. Ictus puede también favorecer patologías cardíacas, infarto, etcétera, afectaciones renales, es decir, que es muy generalizado y son órganos vitales, evidentemente. ¿Cómo se diagnostica a una persona de hipertensión arterial, doctor? La clave, como hemos hablado, es tomar la tensión, es decir, la toma de tensión es fundamental. Los niveles de tensión, ha habido una cierta controversia. Inicialmente había unos niveles de tensión que se consideraban normales, un poco más elevados. Conforme se ha ido haciendo estudios y estadísticas de los procesos patológicos que se van generando en los pacientes que tienen una tensión u otra, se va reduciendo cada vez más. De hecho, hasta el año pasado prácticamente el nivel límite era de 14,9, es decir, cualquier persona que tuviera la tensión sistólica, la alta, por encima de 14, o la diastólica, la baja, por encima de 9, pues se consideraba hipertenso. Ahora las guías americanas, desde final del año pasado, ya en fundamentalmente, pues incide en que las cifras de tensión deben estar por debajo de 13,8. Son todavía más estrictas. Entonces, la clave es tomarse la tensión. Y si detectamos que con la toma de tensión, pues tenemos unas tensiones superiores a esos niveles, 13,8, pues hay que acudir al médico. Decía usted anteriormente, doctor, que se ha avanzado mucho en cuanto a los fármacos. ¿Cuál es el tratamiento que se debe realizar ante un problema como este? Bueno, inicialmente, hombre, si se detecta con cierta precocidad, pues siempre intentamos un tratamiento inicialmente de hábitos de vida. Es decir, si se detecta una ligera hipertensión, pues siempre se intenta, pues mira, vamos a evitar la sal en los alimentos, que se ha visto que produce mucha hipertensión, el consumo excesivo de sal. Intentar mejorar los hábitos de vida, es decir, hacer un poco de deporte, evitar la obesidad, tener un buen control de peso, evidentemente dejar de fumar, eso es clave, eso es fundamental. Y muchas veces cuando es una subida de tensión muy ligera, muchas veces con estos hábitos, con esta modificación de los hábitos de vida, pues se mejora e incluso se puede ir normalizando. Si no se consigue, o si ya la tensión cuando se detecta pues ya muy elevada, o hay ya alguna alteración de algún órgano, evidentemente ya hay que utilizar fármacos. Usted ha hablado de los métodos. La alimentación es básica en poder corregir este problema. Y usted hacía referencia a la sal, principalmente también. ¿Esto es un mito o es una realidad, doctor? No, sí, es muy importante. Los hábitos alimentarios se ha visto además, aparte de la sal, el consumo excesivo de azúcares, la diabetes, también es un factor que se asocia a la hipertensión y la agrava en gran medida.
la dislipemia, el colesterol elevado también, pero es clave la sal. La sal se ha visto que personas que consumen excesiva sal, la sal retiene líquido y además es un potente activador de los mecanismos que generan la hipertensión a nivel vascular. Entonces la sal es algo que debemos de intentar restringir en la dieta y aparte evidentemente pues hacer una dieta lo más cardiosaludable posible con bajos niveles de colesterol, de azúcar. Una persona que sufre hipertensión, ¿esto es para siempre? ¿Esto se puede corregir? ¿O es, como decía anteriormente, es de por vida? Bueno, cuando la hipertensión es secundaria, como hemos hablado siempre, nosotros la clasificamos inicialmente esencial, cuando no hay una causa que la esté provocando otra patología, o cuando es secundaria a otra patología. Cuando es secundaria a otra patología, por ejemplo, una estenosis de una arteria renal, o bueno, pues esto se interviene y entonces pues se puede normalizar en este caso la hipertensión. Cuando no hay una causa, que es la gran mayoría de las ocasiones, y que la esté provocando, cuando es esencial, muchas veces si se corrige a tiempo, si la pillamos evidentemente con corrección de hábitos de vida dietéticos, de hacer ejercicio, de evitar consumo de tabaco, excesivo de sal, pues muchas veces con eso lo corregimos y se soluciona. Cuando ya se pilla un poco más avanzada, o bien personas ya con una edad un poco más avanzada, la mayoría de las veces es una patología que lo que podemos hacer con ella es controlarla, es decir, evitar que genere otras patologías secundarias peores, más perjudiciales, pero no, cuando llega a esos puntos normalmente no la podemos como curar. Lo que sí es corregirla, como por ejemplo pues ocurre con la diabetes, con otras patologías que se cronifican. ¿Y se puede prevenir? Sí, evidentemente es lo que la incidencia fundamental es intentar prevenir. La prevención clave. ¿Y cómo se puede hacer? La clave es los hábitos, por un lado, intentar una vida lo más saludable posible, que todos sabemos, pero a veces es muy difícil ponerlo en práctica. Es decir, hay que dar prioridad, hacer un poquito de ejercicio todos los días, andar, evitar, el tabaco es lo peor porque afecta, aparte que provoca otras muchas patologías, pero en este caso es clave evitar el tabaco. La sal, hay que intentar que los alimentos, pues intentar, el tomar un poco de sal no es malo. Lo que hay que eso, como todas las cosas, el exceso, pues hay que evitarlo, y sobre todo de sal hay que evitarlo. Evitar el consumo excesivo de alimentos con colesterol, tenerlo bien controlado el colesterol, el azúcar igual. Es decir, realmente una vida lo más saludable previene la incidencia de hipertensión. Además, como usted nos ha comentado al inicio de la charla, es una patología que hay una cierta predisposición familiar. Entonces, también si conocemos esos antecedentes, pues tenemos que ser más exquisitos en el control de estos factores de riesgo. En cuanto al control de los valores, se pueden medir en muchos lugares, el centro de salud, una farmacia. Hay gente que ya tiene esos aparatos con los que se va controlando la tensión. ¿Cuándo se tiene que acudir al médico, doctor? Bueno, el control de la hipertensión, esto ha generado también muchas charlas, muchas revisiones, y bueno, evidentemente el médico de cabecera el sitio indicado para iniciar un control de toma de tensión. Evidentemente en casa también es bueno si la persona ya se va adaptando y un poco aprende a tomarse su tensión. Evidentemente la tensión hay que intentar tomarla siempre en reposo, porque los niveles que hablamos como de límites son en reposo. Cuando nosotros andamos, pues siempre la tensión sube un poquito, entonces hay que intentar tomarla en reposo para que sea más fehaciente esa toma de tensión. Entonces en casa evidentemente también, pero siempre el médico de cabecera pues te va a indicar, pues mira, la estás teniendo bien o tienes que hacer tal cambio en tu estilo de vida para controlarlo. Y luego, si ya en un momento dado se ve que sí, que la tensión está alta, siempre un estudio, una monitorización con un holter de tensión, que nosotros le llamamos, que es una toma de tensión de 24 horas, es lo más exacto que hay para determinar a qué punto llega esa tensión y cuándo a lo largo del día sube. Hay personas, por ejemplo, que dependiendo también de otras patologías que puedan tener,
pues le sube, por ejemplo, la tensión de noche. Y eso, como no sea con un mapa, con un corte de tensión, pues es difícil detectarlo. Muy bien, pues ya saben nuestros oyentes, cuando escuchen tengo la tensión alta, ya conocen mucho más sobre esa hipertensión arterial a la que hemos hecho referencia gracias al doctor Juan Carlos Díaz Monrobe, que pertenece al Hospital de San Agustín y que hoy nos ha acompañado aquí en la sintonía de Radio Guadaira. Doctor, muchísimas gracias por toda la información de un asunto muy interesante, un problema que sufren muchísimas personas y que seguro les habrá interesado mucho todo lo que usted nos ha estado contando. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad que me han dado. Gracias y muy buenos días. Alcalá Día a Día.